Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios por este día que nos da para poder reunirnos y estudiar su palabra, cantar a su nombre, y tenemos la oportunidad de venir invitados por Él, por el Señor, para darle gracias, para pedirle, porque Él nos ha dicho que pidamos, y tenemos que pedirle, tenemos que rogarle. Eso es bueno y eso le agrada a Él también, según lo que vemos en la palabra de Dios. Se ha dicho que si usted estudia la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y usted estudia la palabra del Señor, usted va a notar que hay un hilo rojo que corre de principio a fin. Ese hilo rojo habla de la sangre. Inicia. No más al principio hay un derramamiento de sangre, al puro principio. Y al puro final se nos habla de un cordero de Dios que viene a la tierra con sus ropas teñidas en sangre. Y es interesante eso. Vamos a hablar un poquito acerca de la sangre hoy, la sangre de Jesús. Y quiero que algunos me ayuden con unos pasajes para no tomar más de 35 minutos, como dijo el pastor, que tengo. Aunque la ley es 20, pero ya me dijo que puedo 35. Que me ayuden algunos, por favor, con unos textos rápidos para que al final usted me lea ese versículo y cerramos. Y sería más rápido si lo hacemos ahorita así, y usted me ayuda y se pone de pie luego y lee en voz fuerte ese versículo. Por favor, alguien que me lea Efesios 1:7, por favor, Efesios 1:7, manténgalo ahí, Efesios 1:7. Alguien que me lea Primera de Pedro 1:18 y 19, Primera de Pedro 1:18, 19. Alguien que me lea Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 1:5, Yanka. Hermana, Colosenses 1:20. ¿Quién me lee otro texto? Hechos 20:28, hermano William. Hechos, libro de Hechos 20, capítulo 20, 28. Hechos 20:28. Otro, Efesios 2:13. Hermana, aquí la manita. Efesios 2:13. Hebreos 10:19, hermano Germán. Hebreos 10, son varios textos, pero va a ser rápido, es un cierre con lecturas de versículos. Hebreos 10:19 le dije. Romanos 5:9. ¿Quién me quiere leer Romanos 5:9? Aquí, hermano. Romanos 5:9. Y para finalizar, uno más que me lea Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13, minor. Solo hago un repasito nada más para que esté bien claro en su mente. Dije Efesios 1:7, Primera de Pedro 1:18, 19. Dije Apocalipsis 1:5, Colosenses 1:20, Hechos 20:28, Efesios 2:13, Hebreos 10:19, Romanos 5:9 y Apocalipsis 19:13. Esos versículos vamos a leerlos al puro final. Hace unos 3.500 años de nuestra fecha atrás, en la tierra de Gosén, en Egipto, se inauguró o se dio inicio a una celebración que va a durar o duraría por las edades, porque esa celebración que se inició hace 3.500 años más o menos, todavía se celebra, todavía hoy se celebra cada año. Esa celebración se llamaría la Pascua, y yo voy a explicarles un poquito a usted qué era la Pascua, en qué consistía, por si acaso usted está aquí presente y dice, yo no entiendo, ¿qué es esto? Vamos a estudiarlo un momentito y así saca sus dudas y vamos luego a una aplicación para nuestras vidas. La Pascua es una celebración judía que se celebra
en el mes de Nisan, que es calendario judío, un calendario religioso judío. Ellos tienen dos calendarios, pero el religioso arranca en este mes y tiene que ver con el calendario de las fiestas de los judíos. Para nosotros sería marzo, entre marzo y abril, mitad de marzo, y arranca la mitad de marzo y termina la mitad de abril ese mes. Y en ese es el tiempo, en el 14 del mes de Nisan, día 14, se celebraba o se celebra la Pascua judía. Ahora, la primera Pascua la tenemos escrita en la Biblia. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Éxodo. Tenemos que ir ahí porque vamos a ver algunas cositas como referencias interesantes. Vaya al libro de Éxodo y vaya al capítulo 11 y 12. La celebración se encuentra en el 12, pero hay algo que tenemos que ver en el 11. Entonces, Éxodo 11 y 12 en su Biblia. Aquí se nos narra cómo sucedió la primera Pascua. Y hermano, escuche, hay cosas que sucedieron en esta primera Pascua que no se sucedieron en ninguna otra más. No todas las Pascuas fueron igual que esta. ¿Ok? En esto hay ciertos detalles que fueron únicos. Por ejemplo, el hecho de que ellos tuvieran que coger sangre y ponerlo en los dinteles de sus puertas, eso fue para una ocasión, no para las demás ocasiones, no había necesidad. Pero en esta ocasión era importante hacer esto. ¿Ok? Entonces por eso le menciono que es una Pascua que fue la primera y tiene sus detalles particulares. El pueblo hebreo estaba en esclavitud en aquel tiempo, hace unos 3.500 años, un poquito más allá, ya estaban en esclavitud, un poquito más antes en esclavitud, duraron 400 años en esclavitud, 400 años. ¿Se acuerda usted que José fue vendido por sus hermanos? Voy a hacer un resumen de la historia. Fue llevado a Egipto. En Egipto Dios lo bendijo. Al final terminó siendo el segundo hombre en posición en el imperio de Egipto. Y estando él ya en posición gobernando, vino sobre la tierra una gran hambre, dice la Biblia, y faltó alimento. Ya José había interpretado algunos sueños y se sabía que esa hambre vendría, y entonces Egipto se preparó. Tenía mucho alimento reservado para esos años de hambre. Tanto ellos habían guardado alimento que les sobraba inclusive hasta para venderle a otros pueblos, que dándose cuenta que ellos tenían alimento, iban a comprar. Entre las personas que fueron, iban sus hermanos y su padre, y ahí pues entonces se da una vuelta de encuentro entre sus familiares que lo habían vendido. Fue en Egipto, de tal manera que al final José termina trayendo a su familia a Egipto. Él le dice a Faraón: esta es mi familia. Y llegaron y fueron acomodados en una de las mejores tierras de ese lugar. Se llamaba la tierra de Gosén. Y ahí se ubicaron, y ahí se multiplicaron, y ahí se formaron como un pueblo. Ahí se formaron como un pueblo. Vivieron tranquilos por un tiempo hasta que dice la Biblia que llegó o se levantó un nuevo faraón, dice la Biblia, que no conocía a José. Entonces se puede entender que había un lapso de tiempo ahí que este faraón decía, no sé si no lo conocía o no le importara a José, y vio en los judíos una amenaza, porque los judíos se estaban multiplicando y multiplicando más. Dios estaba formando su pueblo. Entonces este faraón dijo: no nos sirve, esta gente nos va en algún momento a traicionar y se va a unir contra los enemigos y nos van a hacer de más mal que bien. Entonces los toma como esclavos y comienza a tratarlos mal, los esclaviza con el fin de
de minimizarlos, ¿verdad? Como pueblo, como fuerza, pero no pudieron. Entonces el pueblo siempre se permaneció ahí y fueron esclavos 400 años por varios faraones. Ok, el pueblo clama y clama y clama a Dios y Dios escucha. Dios decide liberarlos a través de un hombre llamado Moisés, que ya había sido anteriormente criado en Egipto. Conocemos la historia. Había intentado hacer algo en su momento que no resultó y tuvo que huir. Estuvo 40 años como pastor en el desierto y luego de 40 años, teniendo él ya 80 años, Dios lo llama para que vuelva a Egipto a liberar al pueblo. ¿Okay? Moisés vuelve a Egipto y Dios le dice a Moisés: usted tiene que decirle a Faraón que deja ir a mi pueblo, que ellos me van a celebrar a mí una fiesta en el desierto, en el monte de Dios. Moisés, hermanos, le dice a Faraón, ¿cuántas veces? 10 veces. Le va y le dice: Jehová dice, deja ir a mi pueblo. 10 veces lo hizo. 10 veces Faraón rehusó hacerlo. En algunos casos quiso negociar el asunto. Por ejemplo, vayan ahí nomás, no tienen que ir tan lejos. No, tienen que ser allá. Por ejemplo, otro ejemplo es de que Faraón en un momento dijo: ¿por qué tienen que ir mujeres y niños? Vayan solo los hombres. Y cosas así. Trataba de negociar, pero había una manera que Dios quería que fuera. Y Moisés dijo: no podemos negociar, tiene que ser como Dios manda. Entonces Faraón decía: así no me gusta, no es así. De todos modos, ¿quién es ese Dios que yo tengo que obedecer? 10 veces, porque fueron 10 veces que Moisés le dijo: vea, si no lo haces, viene un mal, va a venir un mal. Llegaba la plaga, cada vez que Faraón se negaba, venía una plaga. Dios mandaba una plaga. Conocemos la historia de las 10 plagas en Egipto. La última plaga era una plaga terrible. Era una plaga terrible, era una plaga de sangre, como la primera fue de sangre, pero esta era algo más doloroso, porque iba a ser la muerte de los primogénitos, de todo primogénito en Egipto, inclusive el primogénito que tiene Faraón va a morir. La plaga consistía en que en la noche del 14, el ángel de Dios iba a descender sobre Egipto en la noche, y estando todos dormidos, se iba a arrebatar la vida de todo primer nacido en la tierra o en el país de Egipto. Faraón tenía un primogénito y Jehová dijo: ese primogénito tendrá que morir también. Esa plaga será la que deje ir a mi pueblo. Ahora, la plaga no llegaría sin advertencia. Yo quiero que usted vea, hermanos, por un momento, en el capítulo 11 que usted tiene ahí abierto, para que sepa usted que Dios no fue de mala voluntad para con Faraón y con el pueblo. Hubo una advertencia igual que las otras, y esta es interesante por lo que dice el versículo 8. Moisés aquí ya está hablando con Faraón. Ya aquí está hablando con Faraón y dice así, versículo, podríamos decir 4. Así a la medianoche dice: yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Un clamor como ese. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas.
Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Moisés hablando con Faraón. Oiga lo que dice al final, hermanos, eso es importante. Oiga lo que dice ese último versículo, por favor, ponga atención. Dice: y salió muy enojado de la presencia de Faraón. En ningún otro de las plagas se dice esas palabras. Entonces pregunta usted, ¿por qué? ¿Por qué el enojo de Moisés? ¿Sabe por qué el enojo de Moisés? Se enoja porque ve hasta dónde ha llegado las consecuencias por la dureza de ese hombre. Lo que está diciendo aquí es que Moisés sale porque no recibió una buena respuesta, una buena atención del faraón. Se endureció hasta este punto. Después de que vea, les dije que va a pasar eso y vino, iba a pasar aquello y vino, iba a pasar aquello y vino. Todo se ha cumplido. Dice Jehová que todo primogénito va a morir. Salió muy enojado Moisés de la presencia. ¿Por qué salió enojado? Había advertido y el hombre no quiso hacer caso. No quiso. Hermano, imagínense el clamor que salió esa vez. La muerte de muchos primogénitos. En cada casa, gente gimiendo y llorando y llorando. Y al final ellos dijeron: váyase, váyase. ¿Cuándo pasó? Ellos tenían miedo inclusive de que ellos iban también a morir. ¿Ok? Entonces, se da. La plaga se da. Pero Dios dijo lo siguiente. Para los israelitas, ellos tienen que hacer algo ese día. Ellos tienen que hacer algo. Y esto que van a hacer iba a ser llamada la Pascua. Ustedes han escuchado esa palabra mucho, quizá, Pascua. ¿En qué consistía la Pascua? Esa noche en que el ángel iba a venir contra los primogénitos. Antes de que sucediera eso, los israelitas ese día tenían que matar un cordero. Iban a matar un cordero. Iban a comerse un cordero. Iban a hacerlo conforme a lo que Dios mandó en la Biblia, en su ley. Ahora, vaya conmigo al 12 y yo voy a decir más o menos cómo tenía que hacer. Ellos tenían que tomar un cordero, esa era la idea. Ellos se iban a vestir, ellos iban a tener un atuendo especial, ellos iban a comerse un cordero, pero lo iban a hacer de la siguiente manera. Vea lo que dice el versículo 12, estamos en el 12:6, por favor, 12:6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14, está hablando de un cordero que ellos van a apartar, un cordero de la manada, lo van a apartar hasta el día 14 y dice de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hermano, lo que significa es que usted va a tomar el cordero y ese día usted lo va a inmolar. Escuche lo que dice ahí, lo va a inmolar. No es que lo mate para comer, es que usted lo tiene que sacrificar. Esa es la idea. La palabra inmolar significa sacrificio. Usted tiene que darlo como un sacrificio a Dios, el cordero. Ok, usted va a inmolarlo y luego usted va a hacer algo con su sangre. Vea el versículo 7. Y tomarán de la sangre del animal y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El cordero sería un cordero por familia, lógicamente. Se dice en las instrucciones que si el cordero era muy grande y había otra familia que quizá era más pobre, se podía traer a otra familia y compartir el cordero. Luego, al ser el cordero muerto, tomarían de la sangre del animal e irían a las puertas de sus tiendas y en los postes y arriba, por fuera, lógicamente, embarrarían sangre del animal.
Tienen que hacerlo. Pongan sangre allá afuera. Más les vale que pongan sangre allá afuera. ¿Ok? Una vez que hayan puesto la sangre, tienen que comer el cordero ya. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ahora, come carne asada al fuego. Y además panes sin levadura. Y luego hierbas amargas. Panes sin levadura, hierbas amargas y un cordero cocinado. 9. Ninguna cosa comeréis del cordero cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermanos, esa era la forma en que tenían que comerlo. Esa era como funcionaba. Ahora, el pueblo de Egipto iba literalmente a echar al pueblo de Israel, lo iban a echar. Y así fue como sucedió. Cuando ellos vieron, se levantaron en la noche y encontraron cada quien en su casa que había un primogénito muerto. O sea, imagínese usted que si yo estoy en mi casa y yo fui primogénito de mi hogar, yo muero. Y si tengo un hijo primogénito, él muere. Entonces habían varias muertes en esa familia, en muchas familias. El llanto fue grande, a tal punto que ellos llegaron y dijeron a los israelitas: váyanse, por favor, váyanse. Y los echaron: váyanse ya de aquí. Y por eso ellos dice Dios: como eso va a pasar, tengan ustedes listos para viajar, tengan el bordón, tengan zapatos, porque tienen que salir en la noche. Va a ser en la noche. La sangre les va a guardar, porque el ángel de Dios viene a matar a los primogénitos egipcios, pero va a pasar por la tierra de Gosén también. Y si el ángel pasa por la tierra de Israel y no ve sangre en los dinteles, él va a entrar ahí y va a matar a un primogénito de ahí. Esa era la forma en que Dios hizo la salida de Egipto. Pascua. La Pascua significa, se dice Pesaj, Pesaj en hebreo, Pesaj, y significa salto o paso. Pascua significa salto o paso, y lleva la idea de pasar o saltar de la esclavitud a la libertad. Un salto de la esclavitud a la libertad. Un paso a la libertad, la Pascua. ¿Eso qué significa? Paso o salto. ¿Y sabe qué, hermanos? La Biblia dice que Jesús es nuestra Pascua. Amén. Amén. Vamos a buscar 1 de Corintios. Rápidamente, 1 de Corintios 5:7, 1 de Corintios 5:7, ¿qué dice? 1 de Corintios 5:7, dice así lo que, si usted lo tiene ahí, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua es, ¿quién? Es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua, nuestra Pascua, que es Jesús, el Cordero de Dios, ya fue sacrificada por nosotros. Recuérdese, hermanos, recuerde que este pasaje nos dice claramente que aquel Cordero de Pascua representaba a Cristo, porque aquí lo está tomando como tipo. La Pascua nuestra es Jesucristo. Los de aquellos eran Cordero, pero la nuestra es Jesucristo, que es tipificada en aquel animal. Ahora, vaya conmigo rápido a Hebreos, libro de Hebreos, para que entienda un poquito sobre este asunto de la Pascua. Hebreos 11, rápidamente, Hebreos 11,
Busque ahí Hebreos 11:28. 11:28. 11:28 de Hebreos. Dice, por la fe celebró, hablando de Moisés, la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces la sangre que pusieron del cordero les sirvió de protección contra el juicio de Dios, porque Dios hizo un juicio en la tierra de Egipto, y la aspersión de aquella sangre del cordero los liberó. Y así la sangre del Señor Jesucristo nos libra del juicio divino a nosotros. La sangre es aplicada en el corazón, la sangre de Cristo. Estamos hablando de la sangre de Cristo. Usted debe aplicarla a su corazón, a su ser, hacerla suya. Y vamos a ver cómo hacerlo ahorita para que usted no tenga que sufrir el juicio divino. Y nosotros que ya lo hemos hecho, pues damos gracias a Dios por eso. Colosenses 1:14, leo para ustedes. 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre, el perdón de pecados con la sangre de Jesucristo. Escuche lo que le voy a decir. La Biblia dice en el libro de Éxodo que ese cordero debía ser comido. Debe ser comido. Lo comerán todo, no dejaréis nada. Cómalo todo, tómalo completo. Y en todo lo que sucede con ese cordero hay una aplicación a Jesucristo. No lo vamos a ver hoy, pero veamos algunas cosas. La Biblia dice, Juan 6:53. Juan 6:53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no coméis la carne del Hijo y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. Ahora, ¿qué es esto? Hermano, ¿cómo suena eso? ¿Cómo le suena a usted eso? ¿No suena un poco grotesco? ¿Verdad? Que Jesús dijera, debes comer mi carne y beber mi sangre. Suena grotesco. Pero no tiene que ver nada con un asunto literal. No estamos hablando de comer carne literal de Jesucristo, ni tomar su sangre literal, porque eso no es lo que Cristo enseñó. Es más, cuando Él dice esas palabras, Él siguió con vida y su sangre siguió corriendo por sus venas. En ningún momento los apóstoles comenzaron a morderlo ni chupar su sangre. Eso tiene un significado. El comer tiene un significado bíblico, especialmente para los judíos. Hermanos, comer tiene un significado de amistad o de aceptación. Cuando Jesús dice, coma mi carne, beba mi sangre, está diciendo en otras palabras, recíbeme, acépteme. Y se da como un símbolo de alimentación. Bueno, estaban comiendo. En ese día, cuando Jesús dijo eso, estaban comiendo un cordero. Y Él decía, esto es. Y luego tomó la copa de vino y dijo, esta es mi sangre. Y luego comió pan y dijo, esta es mi carne. Pero nunca fue nada literal. Todavía hay grupos que creen que el pan se hace carne y el vino se hace sangre. Eso no es bíblico en ninguna manera. Ahora, dice la Biblia, vendrán muchos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Se sentarán. Habla de un tiempo de compañerismo. La Biblia dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es un tiempo de compañerismo con Dios. Y quizá uno de los pasajes más claros es aquel en Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando? Habrá comunión entre nosotros. Jesús dice eso. Yo entraré y vamos a cenar juntos. O sea, habrá un compañerismo
Comer la carne y beber la sangre habla de que usted necesita tener compañerismo con Jesucristo. Y hablamos de un compañerismo real y verdadero. Cristo es nuestra Pascua. Éxodo 12, y ya cerrando, Éxodo 12 y cerrando, antes de leer los pasajes que quiero que les dé a ustedes, Éxodo 12, volviendo ahí nomás al texto de ahora, quiero que veamos el 3 y el 5 nada más. Dice, hablad, Éxodo 12, 3 y 5, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Un cordero por familia, un cordero sin defecto. Le quiero decir algo. ¿Qué piensa usted cuando usted lee esto? Imagínese por favor conmigo un momento cuando el hombre tenía que ir a tomar el cordero. Tiene que coger cada uno un cordero de la manada. Tiene que ser sin defecto, macho de 1 año. Representa todo a Jesucristo. Entonces el hombre va a su redil y él dice, necesito un cordero para la Pascua. Tiene que ser sin defecto. Imagínese usted, sin defecto, sin defecto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que tienen que coger lo mejor. Este será sin defecto. Tenemos que llevarlo. Luego se dice que llegó a ser tan tremenda la idea de que fuera sin defecto, que dice que los rabinos cuando estudiaban a un cordero, si tenían que estudiar un cordero, ellos le decían a las personas, el cordero tiene que ser tan defecto, que ellos habían buscado muchas fallas que puede tener un animal. Se dice que los rabinos tenían una lista enorme de errores que podía tener un animal, que usted tenía que buscarlos. Por ejemplo, había que chequear las orejas del animal. Ellos tenían 5 fallas que podía tener una oreja de un animal. Entonces ellos tenían que ver que no tuvieran esas 5 fallas. No tenía eso, no tenía lo otro, no tenía lo otro. Supuestamente hay 5 fallas en sus orejas que tenían que ser chequeadas. Se dice que tenía 3 fallas que tenía que buscar en sus párpados para que fuera sin defecto. Tenía que buscar 8 fallas para que no tuvieran el ojo. 3 fallas podía tener la nariz, tenía que checar que no tuviera ninguna de esas 3 fallas. 6 fallas en la boca, etcétera, etcétera, todo el resto. Y tenía que chequear que no tuviera ninguna de esas fallas para poder pasar el check. Porque tenía que ser sin defecto. Jesucristo, hermanos, dice la Biblia, fue sin defectos. O sea, Jesucristo fue completo y puro. Amén, hermanos. La Biblia dice que Jesucristo no pecó. Espiritualmente perfecto. Jesucristo dice no pecó, dice la palabra de Dios. Fue probado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Tentado en todo, pero nunca pecó. Nosotros hemos sido tentados muchas veces y hemos pecado muchas veces. Cristo vivió 33 años y nunca pecó, aunque usted no lo crea. Tenía que ser perfecto. Y yo creo, como dijo un pastor una vez en Palmares, y creo con toda mi corazón que era perfecto físicamente también, porque tenía que ser sin defecto completo. Yo creo que Cristo no tuvo ningún defecto físico, fue perfecto, aunque trabajara en carpintería. Duramente no tuvo ningún defecto en su ser, era perfecto y era cumpliendo el cuadro del Cordero. Cristo, Dios dio lo mejor, hermanos, y nosotros, ¿cómo está su sacrificio? Si tenemos que dar un cordero sin defecto de ellos como una ofrenda, yo pregunto, ¿cómo son nuestras ofrendas a Dios? ¿Cómo son nuestras ofrendas a Dios? Y luego, yo iba a traer unas fotos, después me decidí que no porque eran un poco grotescas y quizá alguno pueda salir ofendido de aquí. Iba a poner un cordero de 1 año muy lindo. Usted ve un cordero de 1 año
Usted dice, yo quiero agarrar ese animalito porque son preciosos. Y luego un cordero inmolado ya no se ve tan lindo. Cordero tan blanco, ya todo manchado de sangre, todo cortado, con su lengua afuera, con sus ojos desorbitados. Y ya hay fotos de animales que dice, ay, pero ese mismo que estaba tan bonito antes. Y Cristo es el cordero. Cuando un cordero es sacrificado y es quemado y cocinado, perdió todo su parecer y su hermosura. Y la Biblia dice en Isaías 53 que Cristo perdió su parecer y su hermosura por nosotros, porque Él fue sacrificado por nosotros, por usted y por mí. Y usted debe recibirlo, comer su carne y tomar su sangre. Significa, recíbalo en su corazón. Diga, Señor, haz mi corazón tu trono, haz de mi cuerpo tu casa, tu hogar, haz de mi vida, mi cuerpo tu templo, y haz de mi vida un instrumento para tu gloria y tu honra. Hágalo, solo dígaselo de todo corazón, y haz de la palabra de Dios la guía de tu vida, y usted va a ver cómo las cosas son completamente diferentes. La sangre derramada que nos bendice. ¿Cuáles son los beneficios de esa sangre? Léame por favor cada versículo que les di. Por favor, le voy a rogar que se ponga de pie a leer la palabra y la lea en voz alta, si usted no tiene ningún impedimento de ponerse de pie, por supuesto. Entonces, cerrando, vemos los beneficios de la sangre de Cristo. La sangre derramada del Cordero nos redime. Efesios 1:7. La sangre de Cristo nos redime. Tenemos redención en su sangre. La sangre de Cristo nos rescata. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. La sangre de Cristo no solamente nos redime y nos rescata, pero la sangre de Cristo nos lava. Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo nos reconcilia. Colosenses 1:20. Por medio de su sangre. La sangre de Cristo nos compra. Hechos 20:28. Con su propia sangre. Gracias. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos Cercanos por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos provee de comunión íntima. Hebreos 10:19. Tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gracias al Señor. La sangre de Jesucristo nos salva de la ira. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos De la ira. Gracias. Justificados en su sangre. Y si ya fuimos justificados en su sangre, ¿cuánto más
seremos salvos de la ira que viene sobre este mundo. Hay una ira que viene sobre este mundo y eso es un tema que se puede estudiar después, pero es real. Y terminando, la sangre de Cristo, hemos dicho, nos redime, nos rescata, nos lava, nos reconcilia, nos compra, nos acerca a Él, nos provee de comunión íntima, nos salva de la ira y nos da esperanza. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. ¿Se imagina usted, hermanos? Esta es la esperanza. Volver a ver a Jesucristo. Pero vendrá así. Su sangre, su sangre. Alguien escribió, y lo dije hace un día atrás, esta frase: un hombre sin Cristo, ¿qué vale? ¿Qué vale un hombre sin Cristo? ¿Qué vale una mujer sin Cristo? Sin Cristo. Pero la redención de ese hombre y de esa mujer, ¿cuánto vale? Vayamos hoy en oración, vayamos con acción de gracias, hermanos. Demos gracias a Dios por Cristo, el Cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros. Dios les bendiga, hermanos.